¿Cómo están, amigos? Es un placer estar nuevamente con ustedes para el lanzamiento oficial de Pandemonium 3 y en esta ocasión me acompaña Carlitos Beltramo y Carlitos Polo, que son los editores, y mis coautores Javier Villamor y Marcial Cuquerela, que es el invitado estrella y el incógnito, así que lo trajimos de sorpresa acá a nuestro nuevo miembro de la familia Pandemonium para presentarles el libro, la estructura del libro, cuál es el enfoque que tiene, qué temas se han abordado, así que no voy a meter más palabreo, simplemente le voy a ceder la palabra a Carlitos Beltramo, el editor, y bueno, espero que disfruten esta presentación. Pueden hacer también sus preguntas en el chat. Muchísimas gracias por estar ahora. Bueno, muchísimas gracias, Miklos. La verdad es un placer y un honor el lanzamiento, justo una fecha tan señalada para muchos de nosotros, 25 de marzo, es un lindo día para este lanzamiento. Y que sea en tu canal, la verdad es que para nosotros nos engalana completamente, digamos, ¿no? Y bueno, como lo habíamos dicho en alguna otra intervención, veníamos prometiendo, finalmente vio a la luz Pandemonium 3. Ya esta saga va siendo así como Star Wars. Esperemos que pronto tengamos novedades de progresión. Y un poco la idea es que el Pandemonium no termina, por lo cual hay que seguir escribiendo, digamos, ¿no? Ha evolucionado. Cuando recién empezábamos con Pandemonium 1, nos prometían que esta pandemia iba a terminar rápido. Recuerden los españoles o los que vivimos en España de no tendremos más de un contagio, dos, a lo sumo, digamos, ¿no? Y aquí un año y largo más adelante seguimos en una situación bastante parecida. Y entonces dijimos, bueno, es necesario seguir escribiendo, seguir orientando y seguir dando las pautas de lo que venimos reflexionando, ¿no? Y este Pandemonium le hemos querido llamar La Tormenta Perfecta. ¿Y por qué? Porque hemos visto que, y les pedimos que vean la introducción, no voy a abundar sobre lo mismo, pero un poco la idea era, en esta polarización que, como decimos en la introducción, ninguno de nosotros desea. Entonces, tengo que quedar muy, muy claro. Es una polarización que sufrimos, además sufrimos porque somos los que normalmente somos censurados. Casi todos los que están aquí presentes fuimos los censurados de Facebook, ¿se acuerdan? Hace como 5 o 6 meses que nos bajaron por un comentario X. Entonces, bueno, pero la vivimos y tenemos que dar nuestro punto de vista porque renunciamos a que no haya división a costa de la verdad, porque eso no nos va a conducir a ningún lado. Esa es la paz de los cementerios o una paz armisticio ficticia, falsa. Y nosotros queremos establecer lazos con la gente, establecer puentes, pero desde lo que observamos, desde la verdad que podemos ver y la ofrecemos de nuestro punto de vista. Pero ¿por qué llamamos tormenta perfecta? Porque de un lado del debate se ha querido, de alguna manera, invalidar al otro diciéndole conspiranoico, terraplanista, que eso no lo puse, pero bueno, a veces se dice, ¿no? O negacionista, otra palabra, no sé, y entonces automáticamente se acaba el debate. Entonces, buscamos un término que pueda de alguna manera decir, miren, a lo mejor no hay que especular, a lo mejor hay que simplemente observar lo que está pasando con páginas web en la mano, sin atar hilos, simplemente una página al lado de la otra, como pongo ahí, el mercado de valores, las cotizaciones, las inversiones de una empresa con la otra, Xi Jinping hablando en Davos o lo que sea, para darnos cuenta que algo está pasando. Y entonces decimos que se ha formado como una tormenta perfecta. Esta expresión viene, ya saben, de la meteorología. La tormenta perfecta en realidad ha sido una, que fue una gran tormenta que hubo en el 91 frente a las costas de Estados Unidos, donde venía un huracán en descenso, más un frente cálido que salía de las Bermudas, chocó con un frente frío que venía de Canadá y armó la mega tormenta más grande registrada. Entonces decimos, ¿qué pasa? Lo que estamos observando es eso, es naturalmente como frentes de intereses contrapuestos y convergentes. Y fíjate que la palabra contrapuesto no la quito. ¿Por qué? Porque no es necesariamente que estén totalmente coordinados. Decíamos en un video previo con Agustín Laje, otro de los
de los que van a venir para participar en otra presentación, que a lo mejor Bill Gates y Soros no se pueden ni ver, que sería lo más lógico cuando tienes dos egos tan grandotes. Sin embargo, de pronto sus agendas son como muy juntitas, muy coordinadas aparentemente, muy igualitas. A eso le llamamos esto de la tormenta perfecta. Con lo cual, olvídense de conspiranoias, pero también olvídense de pensar que no está pasando nada, que lo que está sucediendo es el devenir natural de la historia. Vale, puede ser el devenir natural de la historia que nos toca ahora, pero efectivamente es una tormenta. Y es una tormenta, y ahí termina el ejemplo de alguna manera que dio la cobertura a todo esto. Normalmente las tormentas son cuando un sistema de baja presión, de queda vacío, es llenado por uno de alta presión y entonces se desplaza el viento con una fuerza tremenda. La baja presión es la ausencia de Dios, la ausencia de trascendencia, está relacionado el derribo de las cruces en España, la sospechosa cantidad de iglesias que se incendian en Francia, y un gran etcétera, las persecuciones religiosas en varias partes del mundo, la expulsión de las materias de religión, en fin, todo lo que ustedes puedan pensar, y la indiferencia también de la gente. ¿Okay? Porque eso no solo de los gobiernos, sino a la gente a veces le da igual. Y entonces esa baja presión atrae esos vientos con tanta fuerza que se genera un frente único. ¿Qué ventaja nos da esto? Primero, no tenemos que especular nada, está todo sobre la mesa. Segundo, nos da la idea de que entre ellos pronto va a haber guerra también, pronto no van a coordinarse tan bien las agendas y el Partido Comunista Chino se va a empezar a pelear con las Big Tech o lo que sea, o dentro de género empiezan a pelearse las TERF con los no binarios y cosas de ese tipo. Los diferentes proyectos socialistas también pueden estar peleados, no nos sorprenda. Y la tercera cosa es que, ¿qué hacemos nosotros? Esperanza. Es decir, nosotros podemos navegar, podemos incluso surfear esta gran tormenta. ¿Cómo? Recuperando el sentido de trascendencia, recuperando el sentido de la presencia de lo trascendente, de lo divino, de lo humano, de lo personal, ¿ok? Y detectar qué puntos tienen que ver con la tormenta perfecta. El plan de los globalistas, la ideología de género, fíjate, cosas aparentemente diferentes. Entonces, el hilo conductor no es subterráneo, es que están en frentes de tormenta tratando de llenar ese hueco que se ha generado en la sociedad actual, a veces promocionado por todas estas fuerzas ideológicas. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el eje central? Entonces, ya yendo al libro, ¿cuál es el eje central que nos ha llamado muchísimo la atención? El gran reseteo. El gran reset, el gran reseteo, que en realidad, como ya lo hemos comentado en alguna vez, por un artículo que salió en la página web de Aleteia, a mí me abrió los ojos, que en español debería llamarse el gran reformateo. Palabra que efectivamente nos choca muchísimo más, porque uno resetea su computadora iniciándola donde la dejó, con el mismo programa operativo, pero cuando la reformatea borra todo. Ellos quieren borrar todo. Entonces aquí tenemos, Javi ahora nos va a contar un poco más sobre todo esto del gran reset y los intereses que hay en todo esto, pero por lo menos tenemos 4 artículos enfocándolo de diferentes maneras. Luego tenemos más artículos porque, claro, esto hay que proyectarlo. Pandemonium mira hacia adelante. Y entonces tenemos a Miklos mirando al cielo. Y no porque se había vuelto muy espiritual o no, sino porque efectivamente la próxima gran batalla ya viene del cielo. O sea, es que Miklos es como el profeta de la ciencia ficción. O sea, al final es decir, Miklos y George Lucas, barbones con cana, no sé qué, pero ya, es que el George Lucas micleado, vamos a decir así, no es el que imagina las cosas, sino el que las está viendo. No voy a pisar tu charla, pero bueno, te doy un poco el panorama con ese lado. Y luego hemos incorporado cosas de los países, por ejemplo, para los que dudan que la ONU está detrás de todo esto y no es un frente de tormenta brutal, lean el artículo de Rodrigo Iván Cortés de lo que pasó en Quintana Roo y en otras partes de México para promover la aprobación del aborto contra toda la oposición popular. Y en ese mismo artículo vemos otro signo de esperanza concreto. Se movilizó el pueblo y dijo, hasta aquí nomás, basta de patoterismo, decimos en Argentina, basta de bullying, basta de matonismo y vamos a defender la vida.
Y así, también recomiendo el artículo de Mamela Fiallo, donde dice, ¿seguro que dato mata relato? Lo dejo ahí porque efectivamente mucha gente de derecha cree que porque tira 4 datos, el relato termina muerto. Y en un video, Mamela hizo un comentario buenísimo, le dijo, caballeros, ustedes cuando sedujeron a sus novias, ¿lo hicieron con una estadística o con flores? Y la política va de seducción. Entonces, evidentemente, dato no mata relato necesariamente. Entonces, es una invitación a completar esto. En fin, hay muchos más artículos para que los vean. Yo no quiero acaparar más el micrófono, pero eso es un panorama. Pandemonium ha venido para quedarse. Ya está teniendo, estamos conversando de hecho, algunas primeras repercusiones en las primeras 24 horas. Ya hay expertos que lo han leído hasta 2 veces y nos han ayudado con un montón de reflexiones. Estamos muy contentos por eso. Queremos ser un foco de cultura, un foco de disidencia política bien organizada, bien estructurada. Y bueno, los invitamos a todos los oyentes a que nos sigan, se bajen el libro, lo compartan, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo ya ahí corto porque me han dicho que tengo que ser breve y eso a mí me cuesta, y así que se lo dejo a los muchachos que después podemos ir debatiendo alguna cosa más. Muchísimas gracias, Carlos, por tu brevedad. Para que la gente lo ponga en contexto, realmente ha sido breve. Así que, Carlos, un fuerte abrazo. Gracias por tu participación. A toda la gente nos están saludando de miles de sitios, literalmente. Así que a toda la gente que nos está mandando saludos, muchísimas gracias por su cariño, por su apoyo. Esperamos que el libro lo lean, obviamente, y que lo difundan. La forma más fácil de llegar a más gente es difundiendo estas ideas, porque es importante que más gente esté enterada de lo que se está configurando en estos momentos. En estos momentos, bueno, le voy a dar el paso a Javier, que es quien abre fuegos con este libro, con un capítulo sobre el gran reseteo. Así que, Javicho, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Miklos. Vas a ser ahora Miklos Lucas en vez de Lukács, las que te he puesto a George. No, de momento, muchas gracias a todos también por esta oportunidad y a todos los que están presentes por, como bien decía Carlos, compartirlo, comentarlo, porque, bueno, si también recordamos, si lo estamos haciendo gratis, obviamente es porque nos interesa que las ideas lleguen a mucha gente. Esto no es por un interés privado, ni surgió, que se nos ha criticado por algunos sectores que esto era con un interés económico, en absoluto es así. Ya sabéis que el primero surgió simplemente de unas charlas entre nosotros con el tema de la pandemia, que planteamos unas cuestiones que luego se hicieron realidad. Con el segundo planteamos otro escenario que se ha hecho realidad y después estamos ahora planteando cuestiones a futuro para explicar lo que viene, ¿no? El artículo introductorio, bueno, pues me pidieron hablar de China, justo en relación con el Foro Económico Mundial. Bueno, notar primero que este año es el primer año en el que se va a hacer 2 encuentros del Foro de Davos, entre comillas, pero con la particularidad de que primero ha sido telemático, en el que se ha presentado oficialmente el Gran Reseteo, que sirve, digamos, de proyecto para vender de alguna manera lo que se esconde detrás de eso, que es lo que vamos a ir a corto plazo, que es la Agenda Global 2030, ¿no? Es decir, la Agenda Global 2030 sirve para construir los cimientos de ese futuro al que nos quieren llevar, bien plasmado por Klaus Schwab, Thierry Marguerite y otros tantos en sus libros. El tema del Gran Reseteo hay que entenderlo desde un punto de vista geopolítico. Obviamente, yo lo planteo desde ese punto en el punto de China, ¿no? Es decir, China se nos ha presentado este año como la economía o el país ejemplar a seguir en el mundo el mundo que viene. Ya lo dijo Xi Jinping en esa reunión cuando decía que el mundo que hemos conocido ha terminado, y que lo diga Xi Jinping, que es el nuevo emperador de China y además reconocido oficialmente y además puesto en valor por la élite mundial económica, ya es mucho decir. Además, sobre todo porque cuando estamos hablando de que el mundo que hemos conocido ha terminado, las implicaciones son brutales, ¿no? Hablamos de implicaciones desde el punto de vista sanitario, científico, político, económico, educativo. En fin, una revolución, como decía Carlos antes, que no es el resetear para volver al estado anterior, sino es formatear, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, para poder implantar un nuevo sistema de valores tienes que formatear lo anterior. Y de ahí podemos entender todo lo que ha ocurrido en los últimos años, o al menos en este último ciclo. El paradigma que hemos vivido, que era el paradigma capitalista financiero liberal desde los años 44, el fin de la Segunda Guerra Mundial, que después se pervirtió a sí mismo en las últimas décadas, y todo lo que hemos vivido no se puede entender sino bajo este prisma. Es decir, mucha gente nos ha escrito o nos ha comentado que no entendían de dónde salían ese tipo de ideologías, este tipo de políticas sociales, que de alguna manera se nos ha vendido que Occidente se ha suicidado, ¿no? Y eso yo creo que hay que matizarlo totalmente. Occidente, lo que es, digamos, la antigua cristiandad o lo que hoy consideramos Occidente, Europa, América completo,
no se ha suicidado, sino que ha sufrido un proceso de ingeniería social muy planificado por parte de sus élites para socavar el poder, esta hegemonía que tenía desde un punto de vista militar, político, económico, para hacer un traslado de poder planificado hacia Asia y en este caso China. De ahí citaba en el artículo, por ejemplo, esa entrevista a George Soros del año 2009, en el que ya anticipaba que China iba a ser o que tenía que apoderarse del nuevo orden mundial, como sí lo había hecho Estados Unidos en las últimas décadas. La particularidad de este año, además, demuestra eso también, que va a haber un segundo encuentro de ese Foro Económico Mundial en Singapur, si no me equivoco ha sido anticipado a agosto, y además por primera vez ese Foro de Davos sale de Davos, ya no va a ser Foro de Davos, sino que este año será Foro de Singapur. Y eso que mucha gente que dirá, bueno, pues Singapur como una ciudad más, no, obviamente Singapur es una ciudad-estado, muy boyante, una gran economía asiática, y ya nos está demostrando que si ese encuentro anual se pasa de Europa a Asia, es que ese polo de poder ya está en transición total, ¿no? Y cuando hablaba de ese suicidio, obviamente hay que hacer referencia a políticos y multinacionales que desde hace décadas, esta crisis económica en la que estamos inmersos en nuestros países no es fortuita, ¿no? La deslocalización del empleo dentro de esa regionalización o de la internalización del sistema laboral va muy enfocada a eso, ha sido engordar a China como potencia, sabiendo precisamente de las restricciones que tiene China o de cómo viola todas las libertades, porque el modelo es ese, es decir, necesitamos poner a China como ejemplo para poder justificar después todas las violaciones que vamos a vivir. Recordemos que ese gran STO de tanto planificado, en ningún momento habla de libertad, en ningún momento habla de derechos, sino habla de cómo tenemos que estar supeditados a las dos religiones actualmente. Primero la sanitaria, el COVID como factor determinante que provoca ese cambio, anticipa de alguna manera la agenda, o sea, hace que todo vaya más rápido, pero después la religión estatal medioambientalista, que es el que justifica todo lo demás, ¿no? Es decir, tenemos que reducir la producción, tenemos que reducir el consumo, tenemos que reducir la población, tenemos que reducir las libertades, tenemos que regionalizar las economías, porque no podemos seguir contaminando. Entonces, eso es el punto determinante de este cambio, que ya nos lo viene anticipando. Recordemos que precisamente si nos han machacado en los últimos años con el cambio climático, con Greta Thunberg, con el vegetarianismo, con que hay que dejar carne, no es fortuito. Quizá lo pudiéramos entender aislado si no nos hubieran presentado este proyecto. Pero cuando ahora nos dicen que las predicciones para 2030 es dejar de comer carne, dejar de contaminar, dejar de consumir, entendemos todo ese proceso de acoso y derribo de nuestras instituciones y de nuestras sociedades que hemos sufrido en estos años, ¿no? Es decir, volvernos contra nosotros mismos para que podamos entender mucho mejor lo que vamos a ver. También hablamos de transhumanismo, lo habla mucho Miklos, lo hemos hablado también nosotros. Todas esas transformaciones del género, de sacar el ser humano de su propia objetividad o de cómo hemos sido creados, parten mucho precisamente para anticipar o, digamos, facilitar dentro de esa ventana de Overton la aceptación de unos cambios posteriores, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la cueva de Platón, ¿no? Cuando dicen que la verdad os hará libres, Juan 8:32. Y creo que esto es más importante que nunca. Recordemos que la cueva de Platón, en la que hablaba en la que la población vivía en esa cueva, adormecida o estupidizada a través de las sombras y de las luces que manejaban unos pocos mostrándonos esa realidad, pero cuando sales de esa cueva entiendes lo que está pasando. Me gusta poner este ejemplo porque cuando nos escribe mucha gente creo que ayudamos a mucha gente a salir de la cueva de Platón. Y esto no es por ponernos medallas, ni ser soberbios, ni nada, sino porque, como los filósofos de antaño, ¿no? Cuando tú ayudas a eso tienes la obligación. Cuando tú has salido de la cueva tienes la obligación de contar. Nosotros sentimos esa obligación de contar porque, como también hemos contado, veíamos que había una necesidad informativa, una necesidad de argumentos, y en eso nos hemos lanzado. Cuando estamos anticipando, en este caso el artículo que trato, intento mostrar la preocupación que implica, todos los cambios que va a implicar que China sea la nueva potencia, ¿no? He hablado también de la nueva relación entre poder y ciudadanía, de ese nuevo contrato social y de todas las transgresiones que van a significar. No hace falta hablar más al respecto, ya sabéis lo que va a significar. Importante estar atentos, pero sí que es, creo que la idea más importante antes de dejar es que entendamos que nada de lo que estamos o de lo que nos están vendiendo es fortuito, ¿no? Machacamos mucho la narrativa, vemos el discurso que hay detrás, cómo se vende, y cuanto antes nos demos cuenta de esa manipulación lingüística, como bien explicaba Orwell, antes entenderemos que estamos a las puertas de ese cambio de paradigma que significa un totalitarismo nunca antes visto.
Nos habréis escuchado muchas veces hablar de China como ese campo de concentración tecnológico, pero es que ese campo de concentración era un campo de pruebas para exportar desde este momento en adelante, en los próximos años, todo ese sistema de control de la ciudadanía, porque, repito, el gran STO, que puede sonar muy bonito, y aunque haya artículos de católicos y cristianos que estén a favor, y es cierto que no podemos negar que tiene sus implicaciones positivas en algunos campos, recordemos que, al igual que con los dispositivos que tenemos hoy en día, siempre hay detrás una ansia de control. El control digital, como bien decía Miklos, ¿no? La dictadura de los algoritmos, y esa dictadura, mal que nos pese, no es humana, que puede tener sus fallos, todos somos humanos, tenemos sentimientos. Es una dictadura perfecta porque es una dictadura digital y ante eso no podemos modificarla. Así que me quedo por aquí simplemente avisar de que China es mucho más de lo que nos han dicho y por eso también ese apoyo internacional por parte de Bill Gates y de otras instituciones a cómo China ha paliado, entre comillas, la pandemia y la han puesto de ejemplo para los años venideros. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante el artículo de Javier. Recomiendo que obviamente, que lean todo el libro en realidad. Pero es una buena manera de ponerle un marco, ¿no? Complementar lo que había dicho Carlitos. Y también se conecta mucho con lo que va a presentar ahora Marcial, que le damos la bienvenida a la familia Pandemonium. Es su primer capítulo en nuestro libro y esperamos tenerlo en ediciones futuras. Avisar también que que estamos superando la audiencia de 1000 conectados para un evento de esta naturaleza. O sea, estamos presentando un libro en el siglo XXI. Quiero que pongamos esto en perspectiva, es un hit. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente. Marcial, adelante con tu capítulo, por favor. Muchísimas gracias. Es un verdadero honor formar parte de este quinteto, unirme a este cuarteto y sobre todo a la cantidad de nombres increíbles que he visto en Pandemonium 3. Son verdaderos cabezas pensantes y discernidores de la actualidad, del futuro, del pasado. Es un verdadero honor y además me lo he pasado muy bien con vosotros. Sois como niños. Y eso es una de las cosas más increíbles que puedo decir, la verdad, porque sois como niños. O sea, es muy divertido ver los mensajes que os cruzáis, los mensajes que nos cruzamos preparando el proyecto, haciendo las cosas adelante. Uno va con miedo porque en el momento que te ofreces voluntario entras de guardia. Aquí no hay medias tintas. Es una preciosidad el proyecto y estar con vosotros. A raíz del gran reseteo, yo al principio realmente no lo veía y pensaba que el gran reset, el gran formateo, como dice Carlos, era un término sacado de contexto y bueno, que tampoco había que ser demasiado tremendista, ¿no? Pero cuando empiezas a investigar y efectivamente empiezas a investigar y te empiezas a encontrar con la realidad y empiezas a ver el elefante que hay en el salón, y el elefante ahora mismo es, como dice Javier, China. En China empiezas a analizar y te das cuenta que el modelo chino no solamente es el modelo chino que se pretende implementar en el resto del mundo, sino que en China se ha dado una circunstancia que es la que se está dando en el resto del mundo y es lo que comentamos un poco en este artículo, ¿no? en el artículo que está más orientado a la geoestrategia. La curiosidad es que en China se ha dado el punto en el que el comunismo y el capitalismo se han fusionado y han compartido intereses. Y los han compartido unidad de acción, unidad de intereses, y al final el perjudicado o beneficiado han sido los mismos y los perjudicados los mismos de siempre. ¿Y por qué el comunismo y el capitalismo se han unido en este proyecto? Hay que recordar que el comunismo, el nuevo marxismo, el posmodernismo, es lo que representa la ONU, es la parte ideológica del proyecto del gran format, y que la Agenda 2030 de la ONU es ese proyecto ideológico y viene de la pata del marxismo, y hay que recordar que el Foro de Davos, que también coincidentemente y curiosamente también dicen en el 2030 y su objetivo es 2030, y el Foro de Davos es un foro puramente financiero. Y de repente los dos coinciden en sus objetivos. El Foro de Davos dice en el 2030: no poseerás nada y serás feliz.
y la Agenda 2030 de la ONU lo que está diciendo es implementar, aprovechar todas estas circunstancias para lograr un mundo sostenible y todas esas iniciativas. El marxismo nace, como todo el mundo sabe, en 1917. Ya allá por la década de los años de los 60 se ha demostrado que es un fracaso humano, que es un fracaso económico, que es un fracaso político. Pero hay mucha gente que vive de eso. Y hay mucha gente que se ha dado cuenta que el modelo de enfrentar al trabajador, al obrero, con el patrón, es un modelo vencedor para conseguir el poder político. Y por lo tanto, el siguiente paso es buscar bolsas de víctimas, buscar bolsas de gente que está históricamente, que han sido históricamente oprimidos. Y entonces es muy sencillo. Hasta ahora ha sido empleador, patrón, obrero. Y ahora ya empieza a se reconvierte esa filosofía marxista y empiezas a buscar bolsas de víctimas, y empiezas a buscar y te buscas el mundo racial. Y los negros y los blancos siempre han sido oprimidos, y yo te voy, pero no solo has sido oprimido, sino que te están oprimiendo, y el blanco te está oprimiendo, y viene con toda la mochila del indigenismo, y viene con toda la mochila de el hombre blanco te oprime. Pero no te preocupes, que estoy yo, que sé que el hombre blanco te oprime. A pesar de ser blanco, yo te voy a salvar y te voy a llevar al paraíso y te voy a sacar de esta opresión. Y es una nueva forma de marxismo. Pero luego viene todo el tema del feminismo, y se le dice a las mujeres el hombre te oprime, y a la mujer se le hace creer que por el hecho de ser mujer es un ser victimizado y que es una víctima. Pero le dicen, y no te preocupes, que yo te voy a sacar y te voy a llevar al paraíso, y te voy a decir y yo me voy a poner al frente de la manifestación, voy a sacar la bandera y te voy a llevar a la Arcadia feliz. Y entonces es una forma muy sencilla de conseguir el poder, porque eliges bolsas de víctimas y tú te eriges en su defensor. Así consigues el poder muy sencillo. Lo descubrieron en 1917 y se sigue implementando ahora. Ahora ya la víctima no es ni la mujer, ni son los negros, ni son las razas. Ahora mismo la víctima es la tierra. La tierra está siendo maltratada por el hombre y hay que defenderla. Y yo, como la tierra, el zorro que está protegido no se puede defender, ni puede decir tú que vas por ahí diciendo que tú me vas a sacar de mi opresión, pues es la perfecta víctima para un marxista. Y entonces, por eso el ecologismo ahora mismo, y el ecologismo va contra la raza humana en general, pero ni siquiera ellos mismos lo saben. Buscar esas bolsas de víctimas es el nuevo marxismo, el posmodernismo. Por el otro lado, tenemos el capitalismo, que ha sido un fracaso también. Ha sido un fracaso y se está demostrando hoy, se está demostrando ahora mismo. Los bancos centrales están inyectando dinero a mansalva, están imprimiendo dinero a lo bestia. Ya los tipos de interés no pueden bajar más. Es absolutamente imposible inyectar más estímulos económicos a la economía que está muerta. Y tenemos un problema, que como los tipos de interés no pueden bajar más y más dinero no se puede inyectar, va a llegar un momento en que la inflación va a subir tanto que va a ser absolutamente imposible. La inflación es los precios. Va a ser absolutamente imposible comprar nada. Yo no voy a poder tener nada. Pero los que tienen verdaderamente dinero, las élites financieras, estábamos hablando antes del marxismo, que son las élites políticas y son las élites filosóficas, las élites financieras, que son los verdaderos dueños de todo, están acaparando. Bill Gates no está invirtiendo ya en tecnología, está invirtiendo en terrenos cultivables en Estados Unidos. Esa es su mayor inversión en los últimos 2 años. Ellos se quedan con la unidad productiva y entonces te dicen a ti, en el 2030 no poseerás nada, pero yo te lo voy a dar. Me lo vas a alquilar. Y es el nuevo modelo del alquiler. Es el nuevo modelo del Cabify, es el nuevo modelo de no te compres un coche, alquílalo. Es el nuevo modelo de no te compres una casa, alquílala. Es el nuevo modelo de no tengas nada, que ya te lo doy yo. Cuando el modelo financiero, modelo capitalista, ya no funciona, pero la gente que tiene dinero necesita seguir teniendo dinero, y el modelo filosófico ya no funciona, porque el marxismo no tiene sentido, pero la gente que tiene el poder necesita seguir teniendo poder,
la simbiosis es perfecta. Y eso es lo que se ha producido en el año 2030 y eso es lo que pretenden que se produzca en el año 2030. En el año 2030 no poseerás nada y serás feliz y tendremos un mundo sostenible. La diferencia de todo esto, el problema de todo esto ha surgido cuando llega un señor a la Casa Blanca, que es Donald Trump, que no está dispuesto a tragar con ruedas de molino. Y todo este proceso del gran reseteo, el gran formateo, la nueva normalidad, todo este proceso lo mete en una nevera, lo mete en un congelador y toda esta gente se pone de los nervios. Hay que sacarlo de ahí como sea. Hay que sacarlo de ahí como sea porque nos ha hecho perder mucho tiempo. Un tiempo para implementar esa agenda que hemos ganado gracias al COVID. Porque en el COVID ahora mismo nos pueden meter lo que quieran. Ahora mismo nos dicen que para salvar a la humanidad con el tema del COVID tenemos que meternos en una caja de madera todos durante una semana entera y nos metemos en una caja de madera. Estamos dispuestos a aceptar lo que sea. Y por lo tanto, todo el tiempo que se perdió con el gobierno de Donald Trump lo están intentando ganar ahora con el tema del COVID. Y la conclusión que llegamos en este segundo paso del reseteo es que al final son políticas que un solo hombre puede parar. Y si un solo hombre puede parar una política, ¿qué pueden hacer 20? ¿Qué pueden hacer 100? ¿Qué pueden hacer 1000? ¿Qué pueden hacer 50.000? ¿Cuántos hay conectados ahora, Miklos? Pues toda esa gente son perfectamente capaces de parar todo este proceso al que nos están sometidos y que parece una cuesta abajo que es inevitable. Nada es inevitable, todo está hecho por hombres. Muy interesante, Marcial, muchísimas gracias. Es decir, hay un componente económico muy, muy importante aquí, un componente financiero también, con toda esta especulación con el Bitcoin, qué va a ser de los bancos centrales en el futuro, qué va a pasar con el empleo. Ese es todo un campo que creo que abre las puertas para otra edición de Pandemonium también, ¿no? Propongo este capítulo económico que es muy importante. Bueno, como yo soy el host de esta presentación, me voy a autopresentar, o sea, me corresponde presentar a mí, así que... Los Lucas, el nuevo Gracias, gracias, Javicho, gracias. Y bueno, complementando lo que han hablado mis compañeros, yo lo que hago es, el primer capítulo, mi primera contribución a Pandemonium, alerté sobre la inteligencia artificial, el rol que tenía China, la alianza que tenían con los metacapitalistas occidentales. Y bueno, en esta ocasión lo que hago es, esperen un momentito, ahí está. En esta ocasión lo que hago es prestar atención a lo que está ocurriendo más allá de nuestras narices. En realidad nos hemos preocupado mucho de lo que ocurre en la Tierra y deberíamos, porque es aquí donde vivimos, pero ya la expansión de esta infraestructura, no solamente de vigilancia y control, sino de sometimiento literalmente, se extiende al espacio. Y ese es el capítulo que yo abordo, que es las constelaciones artificiales. En este capítulo lo que yo hago es planteo un escenario histórico. En la primera carrera espacial de la historia, dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, compitieron por la supremacía del espacio, ¿no? Empezamos con Sputnik, después estuvo Laika, Yuri Gagarin, John Glenn, Neil Armstrong, Apolo, Soyuz, ¿no? Fueron nombres que se quedaron grabados en el imaginario popular. Y poco a poco esta carrera espacial, bueno, con la caída de la Unión Soviética, queda Estados Unidos como gran potencia y entramos al siglo XXI. Pero acá la dinámica es distinta. La carrera espacial, con el debilitamiento del poder político, por lo menos a nivel de gobierno en los Estados Unidos, poco a poco esta industria clave ha estado siendo privatizada. Y ahora, si bien existe la NASA terceriza gran parte de sus operaciones de investigación, de manufactura, de muchísimas tareas que ellos realizan, incluso lanzamientos, a empresas privadas, principalmente a una empresa que se llama SpaceX, que fue fundada por Elon Musk, este multimillonario sudafricano, en el año 2002. El punto es el siguiente, para poner un poco de contexto, se estima más o menos que en el mundo hay 4.660 millones de personas que están conectadas a Internet. Eso es aproximadamente un 60% de la población, de los conectados, un 90% lo hace por celular.
Los no conectados viven principalmente en zonas rurales y remotas en países en vía de desarrollo. Y la ambición siempre de estos filántropos, siempre se han preocupado tanto porque nos quieren tanto, se han preocupado de darnos, de que accedamos a Internet, de tener conectividad. Y la lógica filantrópica, como lo planteo en mi capítulo, es muy sencilla. No es altruismo, es ambición y es poder. Porque más cobertura significa más usuarios. Más usuarios significa más datos significa más ingresos significa más poder y más poder significa más control. Esa es la lógica filantrópica detrás de este deseo, de este amor, de esta solidaridad por darnos Internet a todos. Y en una economía digital, donde los datos son el activo más importante, ahora, para poner un poco la situación, cuáles son los métodos que se están ideando entonces para que podamos acceder todos a esta economía, a esta aldea global económica, es la provisión de Internet satelital. Internet satelital de alta velocidad y de un gran ancho de banda y con una baja latencia. Es decir, tener una cobertura literalmente de acá a fines de la década, donde se cubra cada centímetro cuadrado del planeta. Ojo, cada centímetro cuadrado del planeta va a tener conectividad. No solamente ya esto de viajar en avión y tener Internet, esto va a ser una cosa puedes estar en el medio del océano y vas a tener acceso a Internet. Y eso, claro, tiene un aspecto muy positivo. Es como lo que decía Javier, hay cosas positivas de esto. Y eso también se tiene que resaltar, porque no es que nosotros tengamos, digo nosotros porque creo que represento también la posición de mis colegas y mis amigos, es que no hay una posición contraria a la tecnología. La tecnología es fantástica. Marcial puede dar cuenta de ello desde una perspectiva incluso profesional. La tecnología nos ha ayudado muchísimo, objetivamente ha mejorado nuestra calidad de vida. El problema no es la tecnología en sí, sino el uso que se le está dando y quiénes están concentrando esta tecnología y con qué fines. Entonces, al final lo que estamos viendo es el desplazamiento de los estados-nación, el desplazamiento de los gobiernos en manos de filántropos, que era lo que ya habíamos planteado de alguna manera en Pandemonium 1. Y esto es muy peligroso porque vamos a depender básicamente de la bondad, ¿no? de la magnanimidad del filántropo. Y como decía Marcial, no te preocupes, yo te lo voy a dar. Pero si hablas en contra del género, pero si eres medio molestoso, pero si eres cristiano, pero si eres machista, pero si eres homofóbico, con un clic te lo quito todo. Así que ese es el peligro principal. ¿Qué ocurre aquí? Dentro del artículo lo que planteo, ya para hacer el resumen. Hay varias empresas que están compitiendo en esta nueva carrera espacial, pero hay una diferencia fundamental con esta nueva carrera espacial y la antigua, que esta no se da entre Estados-nación, se da entre China por un lado y entre metacapitalistas de Occidente, principalmente dos, que son, ya les mencioné, Elon Musk con SpaceX, y el segundo es Jeff Bezos con Blue Origin. Y después hay otras dos empresas un poco más pequeñas, OneWeb, que es una asociación entre el grupo Bharti, del billonario indio Sunil Bharti Mittal, y del gobierno del Reino Unido, una empresa que se llama OneWeb. Y una empresa canadiense que también fabrica satélites, que es Telesat, que también está en esta carrera de, vamos a decir, fabricar satélites que nos permitan acceder a este Internet. Ahora, el punto es el siguiente. A la fecha más o menos desde el inicio de la carrera espacial, a la fecha más o menos 8.800 objetos han sido lanzados al espacio, a las órbitas, vamos a decir, a las órbitas terrestres bajas, que son, este es un concepto técnico, una órbita entre los 180 y los 2.000 kilómetros de altura, y también en órbita geoestacionaria, que son los satélites más grandotes, que están a 36.000 kilómetros de distancia. Y estos dos nos dan conectividad. El problema de los satélites geoestacionarios, los que están a 36.000 kilómetros, es que, claro, cubren una mayor superficie terrestre por la distancia en la que se encuentran, pero no cubren todo la superficie y además se les dice que son fijos, porque se mueven a tal velocidad que se mantienen cubriendo una zona determinada siempre de la Tierra, es decir, van rotando con la Tierra. Lo que sucede con las constelaciones en órbita terrestre baja, es decir, una órbita más baja, es que, claro, están más cerca de la Tierra y por lo tanto, por un efecto físico, cubren menos superficie. Entonces, ¿a qué voy con esto? De 8.800 satélites que se han lanzado a la fecha, a finales de la década, entre China y estos competidores, y quién sabe, algunos otros más que aparezcan, se estima que va a haber 100.000
satélites orbitando la Tierra a fines de la década. 100.000. Esto obviamente genera también preocupaciones. Hay una preocupación muy importante planteada por un astrofísico de la NASA, Donald J., no Trump, sino Kessler, que crea una teoría que se llama el síndrome Kessler, que dice que cuando dos objetos colisionan en órbita terrestre baja, los escombros que se generan pueden crear un efecto en cadena, un efecto dominó que puede terminar destruyendo otros elementos que están en las cercanías. Imagínense que por A o B fallen los sistemas de inteligencia artificial o fallen los rayos láser que mantienen estos satélites coordinados y más o menos a distancia. Literalmente se llevaría a la destrucción completa de las constelaciones. Y no solamente eso, algunos de esos objetos pueden ir hacia el espacio exterior, pero otros pueden reingresar a la atmósfera, no se van a incinerar a tiempo y pueden comportarse como bombas que van a destruir infraestructura y van a causar enormes pérdidas en vidas humanas, potencialmente. Entonces, son una parte de los cuestionamientos que se plantean frente a estas tecnologías. Ahora, de las tecnologías que se han planteado, bueno, SpaceX, como les dije, es la empresa líder, ya tiene un cohete que se llama el Falcon 9, que es el primer cohete de aterrizaje vertical de la historia. Por lo tanto, esto ha reducido dramáticamente los costos de transporte espacial, porque ya antes se lanzaba el cohete y ¡pum!, se perdía. Pero ahora este mismo cohete lanza los satélites. De hecho, ayer hubo un lanzamiento de Falcon 9, donde se liberaron 60 nuevos satélites de la constelación de SpaceX, que se llama Starlink. Entonces, el conjunto de estos satélites se les llama constelaciones. La de SpaceX de Musk se llama Starlink, la de Blue Origin se llama Proyecto Kuiper, la de OneWeb se llama OneWeb y la de Telesat se llama Telesat Lightspeed o velocidad de la luz. Y por otro lado tenemos a China. China también tiene un programa espacial donde también va a aportar su propia conectividad de Internet. Dos constelaciones, Hongyun y Hongyan, una para aplicaciones civiles y militares, comerciales y militares, y la otra para aplicaciones civiles. Ahora, obviamente me podría extender más con el artículo, los voy a dejar con las ganas porque hay mucha información más, pero quiero cerrar con estas ideas. En primer lugar, el encajonamiento de la pandemia a los sistemas digitales. Dependemos completamente de la tecnología, no solamente a nivel individual, los países, sus sistemas de salud, educación, de transportes, logística, comercio, defensa interna y externa. Absolutamente todo es dependiente de sistemas tecnológicos. Y nuevamente uno dice, pero no, oye, es maravilloso, voy a poder jugar, voy a poder jugar Metal Gear a 120 cuadros por segundo en resolución 8K. Me solucionó la vida mi ídolo Musk, Musk te amo, ¿no? Porque es un ícono millennial Musk, definitivamente. Pero no van entendiendo el problema de esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estados como Hungría o como Polonia, que se han planteado en contra de esta situación? ¿Qué pasaría con una superpotencia como Rusia, que no está alineada a esta que Rusia tiene una visión más de la defensa de las tradiciones, una visión conservadora dentro de lo que es Rusia como país? ¿Qué pasa con estos países? Si se oponen, ¿qué? Los sacamos del sistema y, ojo, no es tan difícil. Ya se está generando tecnología donde literalmente bastaría apretar unos cuantos botones para que aísles completamente estos países del resto del mundo. Tanto así que China, por ejemplo, ya está desarrollando o ya ha desarrollado, incluso ha probado, misiles balísticos aire órbita terrestre baja. Es decir, ya no son misiles que van a cruzar continente a otro, sino que son misiles dirigidos a alturas 380 y 2.000 kilómetros para literalmente pulverizar satélites enemigos. ¿Y por qué lo hacen? Porque te apagan, te vuelan tus satélites y te dejaron ciego, sordo y mudo. Es terrible. Entonces, claro, por un lado está la promesa de esta tecnología, de decir qué maravilla que haya conectividad, y lo deberíamos ver desde ese lado también. Pero por otro es esta dependencia peligrosísima, porque ya lo dijo Lord Acton, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y lo que estamos teniendo es mega multimillonarios con más poderes que Estados-nación. La fortuna de Musk es comparable al PBI de los 50 países más pobres de África. Es insólito. Y este sujeto no tiene que lidiar con tecnocracias estatales ni con legisladores de oposición para movilizar sus recursos, como se ocurre con los presupuestos nacionales. Entonces, esto es lo que yo hablo. Es una partecita, ojo, y no me van a dejar engañar, no me van a dejar mentir mis amigos, especialmente los Carlitos Polo y Beltramo, porque ellos
ya se leyeron completo el artículo y dijeron, Miklos, tu artículo es fantástico, es el mejor del libro. Yo le dije, gracias muchachos. Así que, bueno. No vamos a decir que se lo decimos a varios. Sí, efectivamente, perdón. Sí. Estoy celoso, esto no puede ser, Miklos. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Viste? Entonces, no, bueno. Cerrar con esto ya, porque si no me voy a dar el síndrome de Carlos Beltramo. Así que voy a dar paso a Carlitos Polo para que unos comentarios y después nos vamos con nuestro segundo editor, Carlitos Beltramo, para que sigan comentando. Muchísimas gracias. Bueno, lo que ha dicho Miklos, que haga un comentario, es justamente la interrogante de mi rol en Pandemonium, porque solo van a ver mi nombre en la segunda página donde dice editor y no más que eso. No escribo nada, no he dicho nada en ninguno de los 3 Pandemonium porque mi función está detrás de cámaras haciendo un trabajo de edición que sería mucho más sencillo escribir un artículo, créanme. Es lo que debe sufrir Zidane o Koeman poniendo a jugar juntos y en equipo a tanta estrella, ¿no? ¿Cómo hacer para poner a tantos jugadores a jugar algo que sea coordinado y que sea lógico y que sea potente, como creo que ha sido? Si hemos llegado a Pandemonium 3, leo los comentarios que están haciendo aquí, los que nos siguen amablemente ahora y los que nos van a seguir después en las réplicas que vamos a tener en redes sociales de este programa grabado, y son comentarios de agradecimiento. Y eso nos da una profunda alegría, una alegría que no puede compensar ninguna retribución económica. La retribución económica, bueno, los que tenemos esposos sabemos que nos tranquiliza mucho porque hay que cumplir con todas esas exigencias que siempre nos hacen, pero tiene sus límites. La retribución espiritual de ver a muchas personas que después de leer Pandemonium tienen una mayor esperanza a pesar de la tormenta perfecta, a pesar del Pandemonium. O sea, la sensación que tiene muchísima gente es una sensación de opresión, porque la opresión es real, la censura es real, la cancelación es real. Y este peso que todos llevamos sobre la cabeza, sobre los hombros, lo vemos cotidianamente con todas las personas con las que nos topamos. Y quizás cuando sucedió esto de la pandemia, lo sentimos tan fuerte que conversando, me gustó mucho el comentario de Marcial de esto de sois como niños, porque somos un grupo de amigos y nos bromeamos y quizá acá estamos un poquito almidonados porque hay que guardar ciertos respetos y me he puesto el saco por tercera vez en este año porque me lo ha pedido mi amigo Carlos Beltramo, pero es que es una hermandad y Marcial no se lo ha puesto. Es no una me habéis hermandad. No lo tienes tan cerca, Beltramo. Te queríamos dejar en evidencia. No lo tienes tan cerca, Beltramo. Miren, somos una hermandad de los que nos resistimos a ser reformateados, como decía muy bien Javier Villamor. Nos resistimos al reformateo. Escogimos con Carlos una publicidad que seguramente muchos de ustedes han visto de Pandemonium 3, en el que decíamos frente a la manipulación, podríamos decir frente a la tormenta perfecta, frente a este superpoder de las Big Tech, de estos grandes poderes económicos, un buen análisis es el primer paso en un camino de libertad y un camino de esperanza. Nosotros no escribimos esto para ser profetas de malos agüeros. Nosotros no escribimos esto para acentuar esa sensación de opresión, para que la gente esté triste y esté pesimista. Escribimos esto con la plena convicción de que, haciendo un análisis, como lo vimos entre un gran grupo de amigos antes de escribir Pandemonium 1, lo continuamos en Pandemonium 3, en Pandemonium 2 y ahora en el 3, lo escribimos porque
hemos visto un gran grupo de intelectuales, tenemos 4 acá a mi alrededor, que perciben lo que va pasando detrás de este gran flautista de Hamelin que está encantando a toda la gente y llevándolo a la perdición. Y entonces, como explicaba muy bien Marcial, nos prometen el paraíso, nos prometen la liberación, que es la forma ahora de conseguir poder, detrás de un relato mentiroso, falaz, pero encantador. Y entonces somos los que le ponemos el limón a la leche y se la cortamos. Por eso nos cancelan, por eso nos censuran, por eso nos impiden hacer publicidad en nuestras redes sociales, o monetizar, o nos invisibilizan, o simplemente nos cierran las cuentas. Pero nosotros escribimos para la esperanza. Nosotros escribimos para animar a todos estos que se resisten al reformateo. Nosotros escribimos impulsados por también la gasolina de toda la gente que se está sumando para hacer lo que decía Marcial. Si uno pudo, si Trump nos enfrentó, dije Trump, ¿no? Disculpe. Si ese señor nos enfrentó y les causó muchos problemas, ¿qué pasa si más nos unimos a un esfuerzo, no por un partido, no por un país, no por una idea, no por un programa político, sino por la libertad del ser humano frente a lo que han descrito muy bien? Y sí, felicito, sí creo que es un gran artículo el de Miklos. Dicho sea de paso que nos hizo sufrir hasta el último momento porque él es muy perfeccionista. Y entonces tenías que decirlo, Carlos Polo, tenías que decirlo. Las cosas de Palacio van despacio. Tenemos el nuevo emperador Lucas. Son las vacas pasiones, Pero valió la pena esperar. Sí, totalmente. Y teníamos a la gente, ya sale esta semana, ya sale, pero nos demoramos 15 días más, pero salió. Dicho sea paso, al que más teníamos sufriendo, a Yen Chen, que hay que hacer un reconocimiento porque es el artífice de la parte visual que no es menor detalle. Y que gran diseñador, Marcial habla de la familia, lo bien que nos llevamos y tal. Pero no sé si Yen Chen va a estar de acuerdo con eso, porque es sube el piano, baja el piano, llévalo para la derecha, llévalo para la izquierda. ¿Cómo no? ¿Ya lo pusiste? Pero el hombre está... Así que acá, mis respetos, decirlo, digamos, esto es como mostrarlo, ¿no? El detrás de cámara. Todo esto no sería posible y la belleza estética en su simplicidad se debe a ese caballero que está ahí al pie del cañón continuamente. Así que un homenaje totalmente a eso, digamos, ¿no? A su diseño, a su diagramación y a todo los errores que cometemos y nos tapa, etcétera, etcétera. Es maravilloso. Perdón, que era importante decirlo. Y bueno, el que más sufrió con Miklos fue Yen Chen. No, quería acabar nomás. Quería acabar la idea de el para qué escribimos, ¿no? Escribimos desde el primer momento porque con Carlos Beltramo nos dedicamos desde hace mucho tiempo al desarrollo, la creación de herramientas políticas para los ciudadanos. Y si una persona puede hacer tanto, siempre nos iluminaba esta idea de que siempre ha habido un grupo de gente convencida y comprometida, que siempre ha sido una minoría que es la que ha cambiado la historia. Lo han dicho varias personas. Siempre está iluminado a las organizaciones amigas que siempre nos apoyan y siempre es la convicción que tratamos de transmitir a aquellos grupos a los que les damos formación, capacitación en estas herramientas políticas. No importa que sean 1, 2, 3, 5, 10. Si estás absolutamente convencido, si estás comprometido, si eres constante en tu esfuerzo, las cosas cambian. Y el poder, ese que ahora, digamos, vemos que de alguna manera se está saliendo con la suya, es que alguien tiene la capacidad ahora que las cosas pasen. ¿Y por qué no nosotros? ¿Por qué nosotros no tener ese poder? La definición de poder es hacer que las cosas pasen y un grupo convencido puede hacer que las cosas pasen en este mundo. Ese es el lema de la división Release, donde nosotros ponemos las herramientas, y Pandemonium 3 es un ejercicio de lo que es el relato político. Y este relato es el que estamos comunicando. Es un relato anti-reformateo, anti-tormenta perfecta,
antiglobalismo, anti-esclavitud de los seres humanos y conculcación de las libertades. Y en esto creo que muchísima gente está reconociendo que es el camino para librarnos de esta revolución, como otras que han sucedido en la historia, como otras que parecían invencibles y que cayeron, ¿no? Entonces, la alegría de compartir con ustedes, de compartir como amigos, de compartir una serie de anécdotas. Un día tenemos que hacer un making of de todas las anécdotas que hemos tenido en Pandemonium, que nos llenan de alegría y que nos van a dar, pasados los años, satisfacciones de solo recordarlos cuando todo esto, Dios mediante, pase. Sí, Muchísimas gracias, Carlitos. Yo agregaría básicamente un poco la sensación esta que estás comentando tú, y además al final, como decimos en Argentina, un chivo técnico que ya Miklos lo ha estado moviendo. Cuando uno ve todo esto de los análisis, ¿por qué decimos que son liberadores? Cuando escuchamos las 4 ponencias y decimos, se vino todo abajo. O sea, no tendrás nada, tal, tienen todo el poder, Elon Musk, los satélites, si se cae uno, caen todos, en fin. Primero, saber que cuando las cosas puedan suceder, este es el origen de las cosas, ¿ok? No es que ninguno de los caballeros aquí presentes deseen que las cosas sean así, no es que Marcial Cucarela quiera que no tengamos nada y seamos felices, no es que Miklos Lucas quiere que estemos abajo de los logaritmos, o que Javier esté advirtiéndonos o queriendo que Soros nos domine a todos o lo que sea. No. Soros me paga. Está diciendo. ¿Perdón? Que Soros me financia. Oye, efectivamente, para llevarnos a su causa. En fin, no es eso. Es que básicamente es descubriendo, porque son como magos, son prestidigitadores. Cuanto más embobado estés, más con la manito izquierda te hacen el truco, digamos, pero el truco no tiene sustancia. Si tú estás observando adecuadamente, puedes desarmarles el truco. Entonces, de alguna manera lo que nosotros queremos decir es, todo esto está pasando. Miren, una cosa que no comentamos acá, pero fíjense, desde el momento en que WhatsApp dijo que iba a cambiar las reglas por esto, junto con Facebook y demás, en cuanto subió la afiliación a Telegram, ¿no? 250 millones de suscriptores, una bestialidad. Si me permites, Carlitos, se pueden cambiar y pueden generar situaciones tipo cisne negro, como le dicen, como lo fue Trump, y es a lo que les invitamos. Ahora te paso la palabra, termino mi idea, que es la misma de Carlos Polo. Es decir, a partir de eso, una tónica que ustedes van a ir viendo, si los 3 Pandemonium, lo van a ir viendo más fuerte en el tercero, es que todos terminan con un mensaje de esperanza. Es decir, esto es lo que puede pasar, esto es lo que están armando estos tipos, pero si somos vivos, si somos adecuados, si nos formamos, si nos ponemos las pilas, les podemos aguar la fiesta, de alguna manera, conservando nuestra libertad. ¿De qué manera? No lo sé. ¿Por qué? Porque nosotros no planteamos volver al pasado. Nosotros planteamos exportar al futuro las virtudes de la libertad, del respeto, del humanismo y de la trascendencia con las reglas del futuro. Con el Internet funcionando sin problema. Con la globalización como esté dada. ¿Me entiendes? O sea, no es, somos luditas, como puso alguno por ahí. No, ni hablar. No entendió nada. Lo que pasa es que con esta formación nosotros estamos diciendo a los jóvenes, miren, este es nuestro análisis. Y cuando digo jóvenes, ya ni Marcial ni Javi están en ese segmento, más jóvenes todavía. Fórmense con esto, bueno, ya te puse edad, porque en el futuro nosotros no sabemos cuáles van a ser las reglas, pero si ustedes se forman bien, ustedes son capaces de crear un nuevo horizonte de mucha esperanza. Entonces, por eso queremos dar una cosa bien positiva. Ya entonces lo dejo a Miklos y después Marcial perdón, Javi pidió la palabra. No, lo mío es un comentario cortito y ya le cedo la palabra a Javier. Es que Telegram, acá el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, a través de un holding empresarial, acá a invertir 150 millones Beltramo, de dólares. quita el micrófono, Beltramo, por favor. Ahí está. No, lo que decía es que Telegram, por esta gran convocatoria de nuevos suscriptores o de gente que usa la app, creo que ayer fue o hoy
que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha pagado 150 millones de dólares para invertir en Telegram. O sea que Telegram también ya está entrando en las fauces. O sea... La última ampliación de capital la ha hecho por $1 billón americanos. O sea, ya... Está el gobierno americano y está tal. Y dicen que es para mejorar la aplicación, básicamente. No se van a meter en más historias. Sí, claro, obviamente. Pero bueno, solamente queríamos darle esta chispa de esperanza. Javier, por favor, adelante. No, sí, Telegram, recordad que hace tiempo que filtró, o sea, que censuró canales, tanto en iOS como en Android, por lo tanto, hace tiempo advertimos que sigue siendo lo mismo, ¿no? De las gratuitas, Signal es la más recomendable porque no guarda copias, ni siquiera, solo lo tienes en los dispositivos, ¿no? Hace la prueba de abrir el Signal en diferentes dispositivos y veréis que las charlas, las conversaciones generalmente no se solapan, ¿no? Pero solo por comentar unas cosas. Habéis hablado de Rusia, no lo comenté, ¿no? Rusia este año dio un discurso que no ha salido de ningún medio de comunicación occidental porque de alguna manera estaba recogiendo la batuta de Donald Trump, ¿no? Es decir, se presentó como un líder proteccionista, conservador, de entidades nacionales, de las soberanías clásicas. Muy buen discurso, buscadlo porque está traducido por ahí, pero no se hizo eco de eso porque no le interesaba, ¿no? Y qué curioso que después ya está Biden o Estados Unidos de manos de Biden señalando de nuevo al enemigo como Rusia, no China, Rusia. Volvemos a la Segunda Guerra Fría. Todo para despistar, porque el verdadero enemigo ya sabemos quiénes son. Recordemos que Rusia no tiene la capacidad de ser un enemigo. Tiene un PIB que es entre el de España y México. Pues es una industria, una potencia industrial militar, sobre todo a raíz de la guerra de Siria con sus satélites, sus antiaéreos S-300, pero no tiene la potencia para rivalizar con Estados Unidos, ni mucho menos con China. Pero sobre todo me gustaría reforzar la idea de cómo está barnizado todo esto, y es la manipulación del lenguaje, ¿no? La Agenda 2030 es un puro ejercicio de nueva lengua de Orwell, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Cuando tú modificas, y cuando hablamos de la censura antes, si se han puesto las pilas con la censura, podemos entenderlo primero porque saben que se les está acabando el tiempo. Estas prisas que tienen para acelerar todos los procesos de robotización, digitalización, economía digital, es porque saben que se les acaba el tiempo, saben que ya no siguen con el control mental que seguían antes, en especial a raíz de todo lo que surgió el año pasado con todas las medidas. La gente ya se está dando cuenta de que, incluso los que lo negaban, ya gracias a Dios se han dado cuenta de que hay algo mucho más allá de lo que nos cuentan los medios de comunicación, y eso es algo en positivo. Es decir, la labor de acoso y derribo de ese sistema que nos han creado se puede hacer a través del machacar el doble sentido de las palabras, ¿no? Cuando ellos censuran una forma de pensar, unas palabras, están limitando la manera de pensar. Ahí el problema de la censura de ciertos conceptos. Si tú modificas conceptos o los censuras, estás evitando que la gente piense. Ergo, lo que la élite quiere es que no pensemos, que seamos consumidores perfectos. Pero luego hay un problema también con el discurso, y con esto termino, motivar a la gente a saber leer entre líneas. Cuando estamos viendo medios de comunicación, cuando estamos viendo todo lo que nos venden, hay que saber entender que es más importante lo que no están diciendo que lo que están diciendo. Si leéis el libro, por ejemplo, uno de los libros de Klaus Schwab, el de la Cuarta Revolución Industrial o el del COVID, veréis que todo va de una narrativa bien pensante, progresista, rosa, el mundo, como decíais, ¿no? Maravilloso, si hacemos estas medidas viviremos en ciudades verdes de nuevo, ¿no? Pero detrás de eso ya sabemos lo que hay, y es que la peor dictadura es la que viene con una sonrisa, ¿no? Decía Aldous Huxley que la peor dictadura vendría vestida de democracia, porque sería aquella cárcel en la que sus presos no querrían salir porque todos lo tendrían al alcance de la mano. Entonces, estamos viviendo en esa sociedad, en la sociedad del consumo, del individualismo, donde nadie se está dando cuenta de que poco a poco estamos cayendo en esa dictadura perfecta. Y por eso es importante, la Agenda Global 2030 es importantísimo para entender lo que viene después, sobre todo para entender cómo nos lo van a vender. Si sabemos leer cómo el enemigo nos vende las ideas, sabremos hacer frente a ellas. Si no hacemos ese paso, por mucho que intentemos hacer un frente, lo demás va a ser imposible. Bueno, entonces quiero dejarme la parte práctica. Entonces, tenemos una página web, y ahora te dejo para que cierres, Miklos, y bueno, estoy parafraseando lo que ya he puesto en algunos chats, digamos, ¿no? Tenemos una web que es proyectopandemonium.org, como básicamente... Proyecto guión medio pandemonium. Es verdad. ORG. Es verdad, proyecto guión medio pandemonium.org. Como tenemos al mismo Yen Chen haciendo malabares de todo tipo,
y lo tenemos, como digo, subiendo el piano y bajando el piano con el tema del diseño. Entonces, de momento uno puede entrar a la página, y por eso Miklos primero puso la página. Allí, hoy, puedes bajarte el libro Pandemonium 1 y Pandemonium 2. Y a partir del sábado también estará allí, gracias Miklos, has puesto esto, también estará Pandemonium 3, ¿de acuerdo? De momento, Pandemonium 3, ¿cómo se está promocionando? Porque nosotros somos como guerrilleros, eso fue una de las primeras ideas, es acá underground, digamos, ¿no? Entonces, con un link, con un shortcut que nos ha creado el mismo Yen Chen, nuevamente agradezco a él, que los va a guiar a un drive. Si ustedes se meten ahora mismo, ese drive les va a decir que es imposible bajarlo porque se colapsa muy rápido, ya nos ha pasado. No significa que no funcione bien. Esperen media hora y vuelvan a meterse y verán que lo pueden bajar. O sea, que el tema es que cuando recibe como, qué sé yo, 100 llamadas al mismo tiempo, se vuelve loco y no le da a nadie. Y entonces ya nos han dicho, oye, no funciona. Nos metemos en un ratito. Y es esto, simplemente que cuando se hacen las transmisiones, la gente descubre que el shortcut está, si lo puedes poner, Miklos, para que la gente lo vuelva a ver, digamos, lo puede bajar ahora o un poco más adelante. Y después, a partir de ahí, a promocionarse de la manera que ustedes quieran, a todo el mundo y tal. Es absolutamente gratuito, pueden cortar un artículo, el de Miklos, por ejemplo, lo pueden poner en un marco dorado, porque se los recomiendo. También el de Javier, por favor, que es el primero que está, ¿no? Y obviamente Marcial, nuestro invitado estrella actual. En fin. Muchas fans tiene, Javier tiene muchas fans. Sí, efectivamente, las fans lo pueden poner con carteles rositas, está perfecto para recordarlo continuamente. Pero bueno, oye, hay que, ¿no? Promocionar a toda nuestra gente en todos los niveles de la... No. Pero bueno, en fin, mi último mensaje, léanlo para ser ciudadanos comprometidos, activos, protagonistas del futuro. Y una cosa más que me quedaba pendiente de lo que había dicho. El que crea que esto se va a solucionar a favor nuestro rápidamente, lamento decirles que no. Justamente hacemos Pandemonium para que entiendan que la ola viene así, pero que nosotros sabemos que va a ser esto, pero no lo va a hacer de un día para otro, ¿de acuerdo? Acuérdense que 12 pescadores palestinos se comieron el Imperio Romano, pero no en 30 años, ni en 40, ni en 50, pero se lo comieron, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos poniendo semillitas para este futuro, y yo creo que ustedes tienen que ser como la correa de transmisión de esas semillitas. De nada vale lo que haremos nosotros si ustedes no se creen a pie juntillas que la victoria final es nuestra, ¿de acuerdo? Pero empieza por creérnoslo y por saber que está pasando algo muy malo. Las dos cosas, ¿de acuerdo? Y en esa combinación, ni tan pesimista, que creo que todo se va a ir al cuerno y entonces ya nada vale, ni tan naif, que pienso que no está pasando nada y que, como dijeron acá, seríamos felices sin tener nada. Ese es el verdadero lector de Pandemonium, tiene esa doble dimensión. Y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé, ya, bueno, Carlitos, ya vamos a considerar que cerró ese su cierre. Ah, gracias. No, mentira. Un abrazo, doctor. Un abrazo. Entonces, oye, en Pandemonium 4, ¿quién te va a llamar? ¿Carlos Polo? Por supuesto, tengo conexiones. Carlitos, unas palabras ya de cierre a los amigos, después Javier, Marcial, y después, bueno, obviamente cierro yo como el anfitrión. Carlitos, brevemente. Dos palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A los que escriben, a los que han escrito, obviamente a todos los que han participado en la producción, y sobre todo a los que nos leen, a los que están ahí en el anonimato, al otro lado de la cámara, al otro lado del texto, que quizás lo comunican con más pasión que en nosotros. A nosotros a veces nos toca hacer el libro, a veces nos toca hacer el escrito, pensarlo, leerlo, ponerlo en blanco y negro, pero lo importante es lo que la gente vive. Y creo que esos son los héroes de verdad. Los héroes de verdad son los que cambian las cosas día a día y lo pueden hacer frente a todo este panorama de tristeza, pesimismo, con una sonrisa, con amor en sus casas, con amor al vecino, con rebelarse frente a este individualismo y aislacionismo que nos impone. Rebélense. Cuanto más estatista sea tu gobierno, menos caso hace. Y creo que vas a ser más feliz. Algo de riesgo tenemos que vivir.
No todo puede ser seguridad al 100%, nos tienen asustados con eso. Decía muy bien Javier Villamor, este poder se basa en el miedo. Si les perdemos el miedo, se les acaba el poder. Así de sencillo. Y a mí me toca hacer los highlights, o sea, los resúmenes para los que leen poco. Y me encantó esa frase. Así que me quedo con eso. Pierdan el miedo a este poder que se basa en eso nada más y se acabará este poder con las personas sencillas. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, han quedado dos cosas claras. El culpable de que haya habido demora en la presentación del libro fui yo, y Carlos Polo hace todo el trabajo y Carlos Beltramo es un vago. Esa es más o menos la conclusión. O sea, esas son las cosas, ¿no?, que están pasando. Bueno, Javicho, un cierre ahí. No, por continuar con lo que estás diciendo, y pues ya sabéis que me gusta la polémica, ¿no? Yo creo que tenemos que ser terroristas contrainformativos. Hay que hacer guerrilla contrainformativa. Es decir, el sistema tiene un poder, que es el poder militar, es decir, el monopolio de la obediencia, y luego el poder de la manipulación del lenguaje. Entonces, hagamos lo contrario. O sea, hagamos información limpia, accesible, obviamente honesta, es subjetiva, eso no somos objetivos, nadie lo es, pero hemos de ser honestos, y al menos nosotros creemos ser honestos cuando estamos dando esta información y estos avisos, ¿no? No queremos ser adalides de nada, ni queremos ser líderes de nada, simplemente queremos, como bien decía antes Beltramo, sembrar esas semillas que puedan servir para que la resistencia aprenda. Es decir, cuando la gente se dé cuenta de su poder, que consiga volverse en células contra terroristas, como queramos llamarlos, sin que suene mal, no malentendáis, que es nuestro único poder, ¿no? Somos un David contra Goliat. No tenemos otra cosa que el poder de la palabra. Si utilizáramos las armas, perderíamos la razón. Y creo que lo que estamos haciendo es precisamente convencer a mucha gente de que la verdad es otra. Y recuerda, como decía al principio, la verdad os hará libre. Eso nunca hay que olvidarlo. Gracias. Y la verdad no tiene por qué ser agradable. Esto también es importante. Muy cierto. Gracias, Javicho. Marcial. Yo, que la aventura a la que me invitaron cuando quizá no tenía uso de razón hace muchos años, y yo no sé quién me invitó a decir vente a luchar por las cosas buenas y bonitas y vente a Mordor, es una aventura en la que me embarqué. Estaré siempre agradecido a los que me presentaron esta preciosidad de la vocación política y de ir luchando por las cosas buenas, bonitas, y al final te encuentras grandísimos amigos, grandísimas experiencias. Es por mucho que el enemigo y el mal sea mucho y la fealdad sea muy grande, los amigos que te encuentras alrededor, y además sabes que al final vas a acabar bien, la historia siempre acaba bien. Es una aventura preciosa, y aquí yo creo que lo que hay son 5 jóvenes, 5 niños, invitando a más de 1.300 personas a que vengan con nosotros a vivir esta aventura, que es una preciosidad. Que es verdad que hay monstruos, hay dragones, hay orcos, pero oye, nos lo pasamos fenomenal y al final sabemos que ganamos. O sea que venga, vamos todos juntos. Bueno, muchísimas gracias, y mis palabras de cierre son también, obviamente, agradecerle a Yen Chen, nuestro samurái de la diagramación y de todo el trabajo el pesado trabajo de compilación, y que es muy, muy denso. Mil disculpas por la demora. A nuestros amigos también que han estado participando en el libro en esta ocasión, para no olvidar a nadie, los tengo aquí. También un fuerte abrazo, obviamente, a Agustín, que ha hecho un gran trabajo, cortito nomás, un gran trabajo ahí en República Dominicana, donde no se aprobó la cuestión de la ley del aborto de las 3 causales. Fuerte abrazo, Agustín, estás dispensado por tu ausencia. También a Mamela, que es también primera vez que participa con nosotros. Mamela, gracias por tu artículo. A Pablo Muñoz Iturrieta, que de hecho yo mañana tengo otro vivo sobre Pandemonium en el canal de Pablo. Vamos a estar con Daniela Carrasco, una joven chilena muy competente, que la vamos a presentar también en sociedad. Bueno, ella más o menos tiene es conocida en Chile, pero que tenga una mayor audiencia ahora. A Vanessa Vallejo, todos la conocemos. Gracias, Vanessa. A Juan Ángel Soto Gómez de España. A Francisco José Contreras, que está haciendo una enorme labor ahí en el Parlamento español. Santiago Mucio también,
un gran trabajo. Gracias, Santiago, a Rodrigo Iván Cortés por su permanente participación y bueno, a toda la gente que hace posible Pandemonio, que finalmente son ustedes, porque sin su participación, sin su interés, sin sus palabras de apoyo, créanos que sería realmente imposible poder impulsar un proyecto de esta naturaleza. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Y cierro con un publicherry, como decimos en Perú, chiquitito a mi canal, un publicherry chiquito. Ha estado un poco inactivo porque he estado en una etapa de reseteo, vamos a decir, ¿no? Para ponernos en la onda de reseteo diagramático y ahora ya, gracias a Dios, tengo un equipo de trabajo que me está apoyando. O sea, ya voy a poder sacar más videos, entonces estoy preparando eso y como me gusta hacer las cosas bien y como me demoro, entonces ya la próxima semana vamos a salir fuertes. Muchísimas gracias, queridos amigos. Es un placer, un honor estar siempre compartiendo tribuna con ustedes. Marcial, bienvenido a la familia Pandemonium y a todos los que han estado atendiendo esta presentación. Muchísimas gracias. Ya saben que pueden compartir el video, pueden compartir el libro. Compartan, que no les cuesta nada y hacen un gran bien. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.